tardes, mi nombre es Cortés Arellano Oscar Daniel, alumno de la Universidad Digital del Estado de México. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Seguridad Pública. Mi unidad de aprendizaje lleva por título Seminario de Titulación y fui guiado por el asesor licenciado Eduardo Salgado Salgado. Mi actividad será una presentación de diapositivas que lleva por título Los derechos humanos, prerrogativas sustentadas en la dignidad de todo ser humano, excluidos al policía de la Ciudad de México. ¿Qué son los derechos humanos? Actualmente el tema de los derechos humanos tiene una importancia en el área de seguridad pública, porque son estos últimos quienes tienen contacto directo tanto con la sociedad como con el delincuente. Es importante señalar que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Asimismo, encontrándose entre estos derechos los siguientes: derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo y o profesión, derecho de acceso a la justicia, derechos de la víctima u ofendidos, derechos en el trabajo, derechos a la reparación de la violación de sus derechos humanos, entre otros. A todo lo anterior, surge una pregunta: ¿los policías tienen derechos humanos? Ahora bien, Naciones Unidas define estos derechos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, sin discriminación alguna. Estos derechos deben ser iguales y no discriminatorios, ya que la discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, estando presente en todos los principales tratados de derechos humanos. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como bien lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, estando establecidos dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política. Asimismo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo señala como el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano, los cuales tienen que ser reconocidos y garantizados por el propio Estado. Así también, la Organización Mundial de la Salud los define como garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que todos los seres humanos nacen libres, tienen derecho a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la ley, a tener un juicio justo y tener seguridad en su libre tránsito. También tiene derecho a una nacionalidad, a formar una familia y ganar un salario justo. Cabe resaltar que todas las personas debemos respetar los derechos humanos. Sin embargo, son los estados quienes tienen la gran tarea de protegerlos. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en su capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías lo siguiente. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Así también, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por último, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México cita en su título segundo, Carta de Derechos, capítulo primero, de las normas y garantías de los derechos humanos, lo siguiente. Artículo cuarto, principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. Inciso A, de la protección de los derechos humanos. En la Ciudad de México, las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local. Asimismo, los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. De igual manera, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No obstante, las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y por último, las autoridades jurisdiccionales de la ciudad ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. Por otro lado, conoceremos los principios rectores de los derechos humanos, que son la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad. Son principios de los derechos humanos. Por otra parte, los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. Así también, en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona. Así también, en la aplicación transversal de los derechos humanos, las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. Y por último tenemos nuestro inciso C, que menciona la igualdad y no discriminación. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquiera otra. En resumen, tenemos que
Entonces se habla de derechos humanos inherentes a todo ser humano sin distinción alguna, así como de favorecer en todo tiempo la protección más amplia para las personas, que estos derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. Así también que la Ciudad de México garantiza la igualdad entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Asimismo, que se prohíbe toda forma de discriminación formal que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, entre otras. A todo lo anterior, nos podríamos preguntar por qué son menos importantes cuando del policía se trata. No olvidemos que los derechos humanos son todos aquellos que tenemos como personas desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Esos derechos nos garantizan que podamos vivir y hacerlo con dignidad y libertad. Los derechos humanos son y corresponden a todo ser humano, sin distinción alguna, con o sin uniforme. Los policías sí tienen derechos. Vivir en democracia implica el respeto a la ley y a los derechos humanos de todos. Lo volvemos a repetir, con o sin uniforme. Las importantes funciones encomendadas a policías y que en el marco constitucional no debe hacernos perder de vista que antes que miembros de instituciones públicas son seres humanos que se encuentran amparados en general por todos los tratados de derechos humanos. Ahora bien, ya conociendo qué son los derechos humanos y sus definiciones, así como en los ordenamientos donde vienen plasmados tales derechos humanos, es importante tocar un tema que en lo personal es de suma importancia: los derechos humanos excluidos al policía de la Ciudad de México. Como bien sabemos, para arreglar un problema no debemos solucionarlo con violencia, ya que violencia engendra más violencia. La mejor salida para resolver nuestros problemas es el diálogo. La agresión hace referencia a un ataque que se desarrolla contra alguien o algo, el cual puede ser físico o simbólico. Se suele entender que la agresión es una conducta que surge por los hábitos o la manera de ser de aquel que es agresivo, donde es una tendencia hostil que pretende dañar al otro. En un informe, mayo 2017, se registraron 8 casos donde policías capitalinos resultaron lesionados luego de ser arrollados por conductores intentando evadir el alcoholímetro, evitar les colocaran inmovilizadores o que los detuvieran por cometer algún tipo de infracción, así como un compañero muerto y una compañera hospitalizada muy grave luego de ser arrollados. Es importante mencionar que insisten los ciudadanos en no atender las indicaciones de la policía y estos son agredidos, son insultados, son vejados e inclusive les avientan los vehículos, no respetan a la autoridad y huyen del lugar. Cuando detienen a alguien, se los quieren quitar con violencia o al enganchar un vehículo que se encuentra mal estacionado, obstruyendo una vialidad o un paso peatonal, agreden a los compañeros. Sin dejar de citar 12 policías fallecidos y 14 han sido atropellados en distintos hechos de la Ciudad de México. En diversas situaciones y casos los policías, como ya se mencionó, son agredidos, vejados, escupidos, golpeados y en muchos otros donde pierden la vida. ¿Por qué no nos ponemos a pensar que nosotros como ciudadanos exigimos y alardeamos nuestros derechos humanos? Y cuando es de agredir al policía, olvidamos lo que nosotros exigimos. Es importante ponernos a pensar que un día podríamos necesitar algún policía y que éste arriesgaría su vida sin dudar, sin importar dejar sola a su propia familia, a cambio en diversas situaciones, de nada. Es importante mencionar que nuestros policías sufren agresiones, tanto verbales como físicas, discriminaciones, vejaciones y demás. Me pregunto entonces, ¿dónde están sus derechos humanos que nosotros como ciudadanos nos cansamos de exigir?
Podríamos pasarnos horas y horas en mencionar los diversos casos de policías de la Ciudad de México que sufren agresiones a raíz de los diferentes operativos realizados en nuestra ciudad, nuestra gran Ciudad de México. Realizaríamos documento tras documento, hablando de las agresiones a los policías y de la pasiva acción de los organismos de derechos humanos en nuestro país, en donde solo defienden al delincuente y critican al policía. Sería cuestión de cultura y educación de nosotros como ciudadanos el cambiar nuestro panorama en cuestión de lo que a todos nos compete, cada uno desde el área, lugar o trinchera que nos encontremos, sin buscar culpables, sin criticar, cuando desconocemos como ciudadanos totalmente el tema. A todo lo anterior, mi percepción personal sería la siguiente: ¿los policías tienen derechos humanos? ¿Acaso los policías no son seres humanos para no gozar de estos derechos? ¿Por qué al agredir a un policía no se violan sus derechos humanos? ¿Por qué si se considera un delito cuando se agrede a un policía no se le toma la importancia necesaria? ¿Por qué se discrimina hasta cierto punto al policía, restándole importancia a sus derechos humanos? La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México expone que de enero a agosto de este año ha registrado un poco más de 200 agresiones a policías, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de la misma ciudad destaca que algunas de las agresiones han sido tan graves que derivaron en la muerte de al menos 19 compañeros, quienes se encontraban en servicio. En tal virtud, podemos observar que mantener la seguridad no es una tarea sencilla ni fácil, y en que los ciudadanos han perdido el respeto a la investidura policial. Algo que considero importante mencionar en relación a todos estos derechos humanos es analizar el artículo 123 constitucional, inciso B, fracción 13. Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todos nosotros como seres humanos, sin distinción alguna o cualquier otra condición, donde absolutamente todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. El artículo 123 constitucional, en su título sexto, del trabajo y de la previsión social, textualmente cita lo siguiente. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Fracción 13. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Por otro lado, es importante verificar la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, la cual es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional antes citado. En su capítulo cuarto, artículo 43, párrafo tercero, nos refiere lo siguiente. Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo primero de esta ley. Párrafo tercero. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueran condenados o por laudo ejecutorial. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente categoría y sueldo. A lo anterior, podemos analizar y observar el capítulo sexto en su artículo 45 de la presente ley, dándonos cuenta de la contradicción existente en la misma y hasta cierto punto en la discriminación existente hacia los compañeros de seguridad pública de nuestras instituciones.
45. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no significa el cese del mismo. Son causas de suspensión temporal: 1. Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas que trabajan con él. Y 2. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador. Asimismo, el artículo 46 de la citada ley nos confirma lo anterior, que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Sería importante analizar el por qué a cualquier otro trabajador ajeno a dependencias gubernativas se le respeta sus derechos humanos y laborales, y al policía no. Todos esos derechos humanos están plasmados en nuestra Carta Magna. Mismos son derechos inherentes a todos nosotros sin distinción alguna. Absolutamente todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En ningún momento excluye a los miembros de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno. Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, defenderán y harán respetar los derechos humanos de todas las personas y de todo ser humano. ¿Por qué, si todo gira alrededor del respeto a los derechos humanos hacia la sociedad como seres humanos, así como de la protección a su dignidad humana, por qué no es lo mismo para los compañeros policías? A todo lo anterior, la fracción 13 del apartado B del artículo en mención dice que los policías se regirán por sus propias leyes y para permanecer en el cargo tienen que cumplir con diversos requisitos de permanencia y pueden ser separados de sus cargos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus propias funciones. Pero ¿qué pasa si se les separa del cargo por una injusticia y se comprueba su inocencia? En este caso, nuestra Carta Magna establece que el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y en ningún caso lo puede reinstalar. Pareciera entonces que en la vocación de policía existen obligaciones de permanencia, pero exclusión de derechos fundamentales, que, como bien es visto y sabemos, atenta contra sus derechos ciudadanos, quedando sin defensa alguna, con el descrédito social, laboral e incluso, y lo más importante, lo familiar. A lo antes expuesto, coincido con lo que expone Eduardo Cisneros Ibarra, presidente de la Asociación Civil Hermandad de Corporaciones Unidas de Sinaloa. Los derechos humanos para un policía no existen, es una realidad. Estamos obligados a preservar los derechos humanos de la sociedad, pero un policía no tiene derechos. Por otro lado, según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expone que cuando un ciudadano agrede a un policía no viola sus derechos. ¿Por qué? Cuando un ciudadano agrede a un policía no viola sus derechos, sino que comete una falta o eventualmente un delito, que, en todo caso, deben ser denunciados ante una autoridad correspondiente. Entonces mi pregunta es, ¿los policías no son seres humanos? En el mismo contexto, ¿quién defiende los derechos humanos de los policías? En ocasiones, y ante toda esta delincuencia existente por un lado, la falta de sensibilización por parte de la sociedad en general hacia nuestras instituciones de seguridad pública, y por último, la falta de criterio, sensibilización y desconocimiento total del actuar de la calle, vía pública, por parte de las diferentes instituciones de derechos humanos, hace una ineficaz defensa para el policía. Derechos Humanos recomienda, monitorea y critica hasta cierto punto el actuar de los compañeros policías, defendiendo y dándonos a entender que el delincuente criminal puede delinquir con toda la certeza que esta institución defenderá sus derechos humanos, mientras que al policía, ¿quién lo defiende? Sería mejor y recomendable, en mi punto de vista, que exista y se coloque a bordo a un integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, aleatoriamente en cada una de las unidades de patrullaje, con la finalidad de que observe y viva la experiencia de la realidad en la calle contra la delincuencia, toda vez que es muy distinto recomendar y emitir detrás de un escritorio sin riesgo alguno. En conclusión,
Podríamos pasar documento tras documento y hablando de las agresiones a los policías y de una pasiva reacción por parte de los organismos de derechos humanos de nuestro país, en donde solo defienden al delincuente y critican al policía. Existen innumerables objetivos en cuestión de seguridad pública. Sin embargo, uno de los que considero como objetivo principal sería un poco de más preocupación e interés a los derechos humanos de nuestros compañeros policías, sin discriminación alguna por todo lo expuesto con anterioridad. Derechos humanos se llenan de documentos y palabras con sus recomendaciones a granel, el señalamiento hacia las autoridades. Pero ¿quién defiende a los policías cuando son golpeados, sobajados, por acciones de los que se dicen ser ciudadanos? Es importante mencionar, la acción de un mal elemento no identifica a toda la policía, hecho que los daña y avergüenza, porque nuestra policía es mejor. Allá afuera cada uno de ellos, de nuestros compañeros, evita suicidios, encuentra un niño perdido, evita asaltos en toda su modalidad, entre otros. Es necesario ponernos a pensar, nosotros como ciudadanos, que un día podríamos necesitar algún policía, algún compañero, y que se arriesgaría su propia vida sin dudar, sin importar dejar sola a su propia familia. Y como en muchas ocasiones, a cambio de nada. Todo policía tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, desempeñando un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de nosotros como personas, como seres humanos. Por último, el respeto a los derechos humanos es una obligación para todos nosotros, con o sin uniforme. Dentro de las instituciones de seguridad pública, es una de las principales instituciones donde se concientiza, se cumple con la de respetar y garantizar los multicitados derechos humanos.